BYD nos presentaba en el Salón del Automóvil de París su nuevo modelo. Se trata del BYD Scion 7 y hoy lo tenemos aquí. Es un crossover con cierto aspecto de coupé que con sus 4,83 metros de largo viene a integrarse en el segmento de SUV. Y sí, también es eléctrico, así que se enfrenta ni más ni menos que contra el coche más vendido del mundo, el Tesla Model Y. Hay que tener en cuenta que es el coche más avanzado de la marca ahora mismo. Tenemos la plataforma e-Platform 3.0, baterías de origen propio con refrigeración líquida y potencias que llegan a los 530 caballos. Ahí es nada. Bueno, vamos al lío. Y empezamos hablando del diseño exterior. Ya veis que tenemos rasgos heredados de otros modelos, como por ejemplo estos proyectores principales que por supuesto son de LED. También vemos unas formas suaves para el paragolpes, el capó y que continúan con el parabrisas, bastante tumbado dando un toque muy aerodinámico. Si nos venimos al lateral, lo primero a destacar, llantas que llegan hasta los 20 pulgadas. En este caso son de 20, ¿por qué? Porque estamos con el acabado Excellence, el tope de gama. Y como veis por ahí, también tenemos discos perforados y pinzas en rojo bastante grandes. Seguimos avanzando por el lateral, vemos manetas enrasadas y protecciones en los arcos de ruedas y en los bajos. ¿Por qué? Pues porque al final sigue siendo un crossover. El aspecto coupé destaca especialmente en esta parte trasera. Fijaos qué tumbada está la luneta posterior y fijaos en este prominente y marcadísimo alerón superior de techo. Por aquí también tenemos un pequeño labio acabado en negro brillante para generar ese contraste, y en lo que a iluminación se refiere pues también llama bastante la atención por este patrón interior y porque la línea de iluminación comunica a ambos pilotos. Por cierto, la parte baja del paragolpes también es muy musculosa para dar ese toque de robustez que tanto les gusta últimamente a todos los fabricantes de coches. Dentro, y como suele ocurrir con prácticamente todos los modelos de BYD, tenemos un interior muy agradable, tanto por organización como por materiales. Y sí, es un coche chino, pero ojo, ya quisieran muchas marcas europeas bastante reconocidas y consideradas como premium tener ciertos materiales que tiene este coche. Por ejemplo, esta parte alta muy agradable, esta parte de aquí creo que esta parte no es piel, pero sí que resulta muy agradable, y unas formas pues que son ergonómicas, es decir, todo está bastante a mano, o prácticamente todo. Por cierto, fijaos cómo suenan los botones de los elevalunas, por ejemplo, de las manetas de intermitentes. Cuando tiene ese nivel de acolchado, pues ya sabes que estás en un coche con un interior de calidad. Por cierto, ventanillas dobles delanteras para mejorar el aislamiento. Luego hablaremos de ello en el apartado de conducción. A nivel tecnológico, pantalla digital para el cuadro de instrumentos de 10,25 pulgadas. Es cierto que me gustaría que tuviera unos gráficos un pelín más elaborados o que sean un poquito más visibles fácilmente, pero bueno, no está nada mal. Tenemos un head-up display también muy completo, y luego en el centro de salpicadero la pantalla multimedia de 15,6 pulgadas, si mal no recuerdo, que ya veis se puede poner tanto en posición vertical como horizontal, un poquito en función de nuestros gustos. A mí personalmente me gusta más llevarla en horizontal. ¿Qué más podemos hablar? Pues tenemos buenos huecos portaobjetos, tenemos huecos en las puertas, tenemos este espacio tan grande aquí junto a un par de tomas USB, y en esta consola central, que por cierto es bastante ancha y que tiene, como ya estáis viendo, muy buenos ajustes. Los buenos ajustes es algo común en todo el interior de este coche. Como decía, que me lío, en esta parte de aquí tenemos cargador inductivo para el smartphone con además ventilación. ¿Por qué? Porque es capaz de cargar hasta 50 vatios de potencia, lo que está bastante bien. Lo que menos me gusta, pues que tenemos el climatizador integrado en la pantalla, pero bueno, al menos sí que siempre tenemos a mano la temperatura para gestionarlo. Así que dentro del mal endémico que hay hoy en día en este apartado, pues no está tan mal en este caso. Aquí tenemos un reposabrazos central que no se puede ajustar ni en altura ni en profundidad, pero que al abrirlo pues tenemos un cofre bastante espacioso. Poco material, entre comillas, en negro brillante por esta zona de por aquí, porque esta plancha central de salpicadero no es negro brillo, pero es un plástico que también atrapa huellas con bastante facilidad. Esto a mí pues no me termina de gustar demasiado, pero bueno, hay que convivir con ello, parece hoy en día casi obligatorio. Por lo demás, techo panorámico, no se abre, pero sí que aporta bastante luz. Y quería destacar también especialmente el tema de los asientos. Ya quisieran prácticamente cualquier marca considerada premium, no de estas hiper lujosas, pero de las que se consideran premium, tener un nivel de calidad de los asientos como los que tiene este
Silion 7. La verdad, asientos ventilados y calefactados de serie. En este caso estamos con el acabado alto, son cuero de verdad en este acabado y con perforaciones, como digo, para la ventilación y la calefacción, pero es que además dan una sensación de calidad brutal. Ya que hemos hablado algo de equipamientos, la gama se estructura en 3 niveles, que son Comfort, Design y Excellence. De serie ya trae elementos tan destacables como asientos delanteros ventilados y calefactados, plazas traseras calefactables, carga inalámbrica para móviles, las 2 citadas pantallas y tecnología de carga V2L, además de llantas de 19 pulgadas. La única diferencia del Design es que las llantas crecen hasta las 20. Luego estaría esta, la Excellence, con cuero de verdad en los asientos y head-up display. Entre esas 3 versiones hay diferencias mecánicas que repasaremos ahora más adelante. Primero vamos a ver las plazas traseras. Bueno, ¿y cómo son las plazas traseras de este coche? Asiento delantero ajustado a mi 1,76 de altura. Ya veis que tengo un espacio para las rodillas enorme. Prácticamente no, puedo cruzar los pies y viajar con un nivel de confort por el espacio que tengo sensacional. Recuerdo que este coche tiene 2,93 metros de batalla, por lo tanto hay mucha distancia entre ejes y esto permite aprovechar muy bien el espacio. Eso sí, como es un coche eléctrico, como suele pasar en estos coches eléctricos, el piso queda un poquito alto, lo que nos levanta un pelín las rodillas, pero creo que no llega a resultar incómodo. Y por espacio para la cabeza, pues fijaos todo el margen que tengo, más aún cuando abrimos la cortinilla del techo panorámico. Muy bien en lo que a espacio se refiere. Por lo demás, también tenemos materiales de calidad en esta segunda fila de asientos, huecos para dejar objetos, por aquí un reposabrazo central, al que por cierto, qué gusto quitar el plástico. Este coche tiene apenas 400 kilómetros, lo ha movido muy poquito. Por aquí unos posavasos, por aquí otro compartimento, por ejemplo, para guardar una cartera y salidas de ventilación sin control de temperatura, pero sí que podemos controlar la calefacción porque las 2 plazas laterales están calefactadas, tiene 2 intensidades. Por lo demás, por aquí un par de huequecitos relativamente pequeños, por aquí una bolsa más grande, un agarrador y se me olvidaba por aquí esto que parece un cenicero, pero no, es una extracción para encontrar ahí 2 tomas USB de tipo C. Muy bien esta segunda fila de asientos. Por cierto, igual que las plazas delanteras, los asientos son comodísimos, son cremita, como se suele decir. Vamos a echar un vistazo rápido al maletero. Como os decía, vamos a echar un vistacito al maletero. Y ni que decir tiene que la apertura es automática. Una vez desplegado, vamos a correr este store, muy cómodo y sencillito. Nos reciben 580 litros de capacidad. La boca de carga es cierto que es un poquito ancha, pero luego tenemos mucho espacio para cargar objetos grandes. Ya veis, dentro las formas son bastante regulares, también tenemos argollas y ganchitos para colgar, por ejemplo, algunas bolsas o sujetar la carga de alguna forma, y aquí tenemos los cables de recarga, pero también podemos dejarlos delante porque bajo el capó delantero tenemos un pequeño espacio de 58 litros que creo que vendrán bien precisamente para eso, para dejar los cables de carga. Por cierto, podemos tumbar los asientos y llegaremos a prácticamente 1800 litros de capacidad. Bueno, ahora sí, ya estamos al volante de este BYD Silion 7. Antes de nada, vamos a hablar de las versiones. Anteriormente os comentaba que tenemos 3 niveles de equipamiento que cambian bastante poco en lo que precisamente a equipamiento se refiere, sino que esas modificaciones están más dadas en el apartado mecánico. Las 2 variantes primeras, es decir, el Comfort y el Design, tienen una batería de 82,5 kWh de capacidad. Puede pasar del 10 al 80% en 32 minutos utilizando corriente continua porque puede cargar una potencia máxima de 150 kilovatios. En corriente alterna son 11 kilovatios de potencia máxima. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, la versión de acceso, la Comfort, utiliza un único motor que va en el eje trasero. Son 313 caballos. Luego, la variante Design ya utiliza 2 motores, misma batería, pero 2 motores para
rendir nada menos que 530 caballos y tener, por supuesto, tracción a las 4 ruedas. Por cierto, el par máximo es de 690 Nm. La versión dinámica más alta es esta que estamos probando. Se denomina Excellence y, como en el design, tenemos un motor por cada eje y una potencia máxima de 530 caballos, además de casi 700 Nm de par, 690 concretamente. La diferencia principal es que en el Excellence, tenemos una batería superior. Son prácticamente 92 kWh de capacidad y le permite homologar una autonomía en uso mixto de 500 km, 502 si mal no recuerdo. Prestaciones, pues el 0 a 100 en 4,5 segundos, como el design, y a nivel de lo que viene siendo las recargas, acepta más potencia, puede llegar a los 230 kilovatios, es decir, puede pasar del 10 al 80% en apenas 24 minutos. En corriente alterna la potencia es la misma, 11 kilovatios. ¿Y cómo se comporta este coche? Centrándonos ya en lo que a sensaciones de conducción se refiere. Pues como acostumbra los modelos de BYD, son coches muy sencillitos de conducir, son muy cómodos y sobre todo son muy suaves y progresivos. Sí, tenemos 530 caballos, pero al acelerar a fondo tenemos una aceleración rápida, pero progresiva, no es brusco en ninguno de los aspectos y de hecho tanto es así que llega a dar la sensación de que tiene menos potencia que la declarada, pero bueno, luego ves las cifras de la ficha técnica y desde luego ahí están esos 530 caballos. Repito, una aceleración de 0 a 100 en 4,5 segundos, es decir, ojo, que te deja bien pegadita la espalda al respaldo del asiento. Como decía, son coches muy cómodos, tenemos una asistencia bastante notable de la dirección, por lo que lo hace muy fácil a la hora de callejear. Fijaos que prácticamente no hay ningún ruido en el interior y eso es porque, entre otras cosas, también tenemos ventanillas dobles, es decir, es un coche en el que se ha puesto bastante atención en el aislamiento acústico, buscando ese confort para el conductor. Un confort que también se deja notar por las suspensiones. Es cierto que si aprietas un poquito, pues dejan notar ligeros balanceos, ligeras inclinaciones, pero es que la verdad, cuando te encuentras con un bache, se lo traga sin que nos demos prácticamente cuenta y callejeando, pues en zonas adoquinadas, tapas de alcantarilla, badenes, resaltos, guardias tumbados, pues la verdad es que los absorbe bastante bien. Por lo tanto, podríamos decir que sí, es un coche potente, que sí, es un coche que puede ser rápido, pero que prioriza bastante antes el confort. Y ojo, todo esto teniendo en cuenta que, como habéis visto ahí fuera, llevamos llantas de 20 pulgadas, pero además calzadas con neumáticos Michelin Pilot Sport EV, neumáticos específicos para coches eléctricos, pero de altas prestaciones. Y también unos frenos, pues que con esos discos perforados ya te dejan claro que son bastante resistentes a la fatiga. ¿Qué cosas echo de menos? Pues no mucho, pero sí que me vendrían bien tener un par de levas por aquí en el volante para poder ir gestionando un poquito a mi gusto y en tiempo real, por así decir, la retención de la mecánica cuando dejamos de acelerar. Esto se nota especialmente pues cuando vamos por unas zonas de curvas, sobre todo en descensos. Pero bueno, no se le puede pedir todo. Respecto a los consumos, pues no os voy a contar mucho porque esto, como os decía, es una presentación dinámica, es una ruta muy cortita y creo que no sería justo hablar de consumos porque la verdad podrían variar luego de la realidad de cuando lo probemos durante una semana con todo el tiempo del mundo y en diferentes circunstancias. Así que nada, por mi parte poco más que contaros. Repito, es un coche orientado al confort, muy cómodo de suspensiones, muy cómodo a nivel de aislamiento y luego sí que es cierto que es un poquito blandito, entre comillas, de suspensiones. Pero bueno, pues tiene su carácter, que es ese, buscar priorizar sobre todo el confort tanto del conductor como de los ocupantes. Lo dicho, que me enrollo. Vamos fuera y hacemos recapitulación y sobre todo hablamos de lo que siempre es muy importante, la pela. Venga, vamos a ello. Y llegamos a la última parte de esta primera toma de contacto con el BYD Scion 7.
¿Qué podemos decir? Bueno, es un coche principalmente orientado al confort, pero también con un nivel de calidad interior bastante alto, lo que es muy gratificante. Si no te gusta el Tesla y quieres además un puntito más de calidad, este es tu coche. Eso sí, no te va a salir barato. Tiro de chuleta y hablamos de precios. Con Moves, campañas y financiación, la versión Comfort, que es la de acceso, se queda en 39.780 euros. El acabado intermedio, que es el Design y que ya llevas 530 caballos, aunque con la batería pequeña, son 43.290 euros. Mientras que este, el Excellence, que llevas la batería grande y también 530 caballos con tracción a las 4 ruedas, además de todo el equipamiento disponible, hablábamos de 46.180 euros. Recuerdo, con campañas y Moves, además de financiación, incluidos en ese precio. Poco más que añadir, hasta aquí llega esta primera toma de contacto con este BYD. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, por favor, dale like, suscríbete al canal, todas las dudas en los comentarios y poco más. Nos vemos en la próxima. Chao.